formato va a ser de la siguiente manera. Cada uno de ellos va a hablar entre 10 y 15 minutos y a continuación se establecerá un diálogo entrevista, que estando en el escenario Carlos Herrera, yo donde mejor estoy es escuchándolo. Entonces, cuando vosotros queráis. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gómez. Muchas gracias a ustedes por venir a ver a estos dos señores, sobre todo por venir a ver a uno que tiene muchas cosas, a que siempre es interesante escuchar por todo aquello que observa y que dice y analiza de la vida de la sociedad, que es maravilloso, a que todos hemos leído, y a algunos incluso diseccionado sus textos, y a este pobre periodista al que ustedes honran con su presencia. Para hablar de civismo, libertad, sociedad civil, populismo. Miren, hoy he leído una frase en un artículo, seré breve, que me ha llamado, eso que se llama poderosamente la atención, que decía: tengo que hablarles de la ruinosa imbecilidad de las propuestas económicas que hundirían en la miseria de España y que forman parte del populismo. Y me he dicho a mí mismo, me gusta la diplomacia, ese estilo de la media cosa medio dicha, pero he pensado lo mejor a veces en determinadas situaciones como ahora mismo estamos viviendo en España. Lo mejor es la claridad absoluta acerca de los movimientos que no solo en España, en Europa, en más lugares, vuelven cíclicamente cuando se producen las situaciones dramáticas como las que hemos vivido en España a través de una crisis devastadora, una crisis que no es coyuntural, que es estructural. Una crisis que ha cambiado absolutamente todo y que lo va a cambiar para siempre. Entonces, como ocurrió otras veces en la historia, surgen los populismos. ¿Y los populismos qué son? Los populismos son aquellos movimientos que se presentan como redentorismo de los humildes. Que claro, lógicamente, en periodos como este son muchos más. Pero además, como enemigos de los poderosos. Estamos con los humildes y estamos contra los poderosos, pero en realidad creamos un conjunto de políticas que no van a generar el bienestar de los ciudadanos. Realmente lo que me van a garantizar es la permanencia del poder. Primero alcanzar el poder, después permanecer en el poder y además cambiar las reglas del juego para que ya luego nunca nadie pueda alcanzar el poder. Hagan ustedes ejercicios elementales de memoria en la Europa del siglo pasado y verán cómo esto no ha ocurrido una sola vez, ha ocurrido más veces. El populismo predica una suerte de venganza social. El populismo hace verdad lo que le dicen a los que no tienen nada, a los que lo han perdido todo. Tú no tienes nada, porque aquellos de allí lo tienen y te lo han quitado, lo cual es mentira, porque muchas veces el que tiene se lo ha ganado honradamente, gracias a su esfuerzo, gracias a su talento, gracias a su emprendimiento, gracias. No se lo ha quitado a nadie, pero el populismo consiste en eso. Y eso, evidentemente, cala en los corazones solitarios, vamos a llamarlo así. En el fondo se trata de dividir a la sociedad utilizando el odio y en olvidar, en la medida de lo que pueden, los poderes legislativos para eliminar la oposición. Yo controlo esos poderes y yo al final acabo siendo el único poder. Crean ustedes que esto no es una novela de ciencia ficción que les estoy contando. Esto seguramente ustedes en algún relato de la historia inmediata lo podrían identificar. Yo creo, desde el poder, muchísimo empleo público. ¿Por qué? Porque creando mucho empleo público yo les digo a todos ellos que trabajan gracias a mí. Empleo público que no tiene sentido. El otro día Izquierda Unida tenía la ocurrencia, a través de este fenómeno que se llama Alberto Garzón, de proponer la creación de 1 millón de puestos de trabajo de empleo público. Y algunos le preguntamos, pero exactamente qué empleo público.
no, asistencial. Todo el mundo habla del medio ambiente y la asistencia. Es decir, es crear 1 millón de ascensoristas en España para que le digan a dónde va, al tercero. A ver, ¿dónde pone? Correcto. Y le da al tercero. Al tercero lo puede dar usted perfectamente sin necesidad del ascensorista. Pero él ha creado un puesto de trabajo, como ocurre en Cuba. En Cuba todos los ascensores hay un tío dando hay pocos ascensores en Cuba, pero supongo que él está dando un tipo al botón. Es una forma de controlar por otra parte que sube y que baja. Bueno, pues, ¿y eso quién lo paga? A usted. Y usted dirá, pero es que yo no quiero pagarle al tío que toque el botón porque yo ya sé tocar el botón. No. Pero no lo ha entendido. Yo creo los puestos de trabajo en una economía de ficción. Y por lo tanto, con una economía de ficción tengo un público absolutamente dependiente de mí. Bueno, eso es el populismo, entre otras muchas cosas. Y como esas, bueno, ponerle límites a la propiedad privada. Desde luego, para el populismo, la propiedad privada, independientemente que haya sido ganada con el esfuerzo de una o de más de una generación, es una forma de delito sospechoso. Y por lo tanto, eso hay que ponerle acotación. Desde luego, si tú tienes una propiedad privada, vas a tenerla hasta un cierto límite y sobre todo vas a tener que pagar mucho por tenerla. ¿Qué es lo que están proponiendo ahora mismo? Con los impuestos, este absurdo de impuesto de patrimonio y no digamos ya el de sucesiones. Y luego, por otra parte, la eliminación de la libertad de prensa. Desde luego, un populismo en el poder, lo último que consentiría es un acto como el de. Pues, ¿y cómo se puede eliminar? Hombre, pues como a lo mejor a través del decreto ley, un poco complicado, pues empiezo a poner así 7 individuos que empiezan a tirar tomates, a gritar, a organizar un escrache, en lo que son, por cierto, grandes especialistas. Ese populismo, que es una degeneración de la propia democracia, lo ha sido, como yo les decía, en Europa, el nazismo, lo ha sido el fascismo, lo fue el peronismo. Bueno, sigue siendo el peronismo. Pero el anarquismo y también el nacionalismo. También aquellos que dicen, si nosotros estuviéramos solos, si nosotros pudiéramos ser intensamente lo que somos, pero además con título propio, seríamos inmensamente más felices. Y no solo más felices, seríamos más ricos, estaríamos más seguros, seríamos más altos, seguramente más rubios, no habría calvos, y tendríamos todos menos dioptrías. Es lo que dice el nacionalismo. Y es una forma de populismo del que si quieren luego hablamos con el doctor. Ya les digo que el populismo no es una ideología esencial o una ideología sustancial. Es una estrategia para llegar al poder. No es nada más que eso. Porque las ideologías pueden ser muchas. Es verdad que coinciden en señalar las causas de los males y en ofrecer soluciones muy fáciles de entender. Ustedes no hacen política para la gente, hacen política para la casta. Y bueno, ¿tiene usted la bondad de explicarme qué quiere decir? No, es que no hacen ustedes política para la gente de verdad. Bueno, eso evidentemente al que está deseoso de que algo cambie, porque le ha ido muy mal o porque efectivamente una crisis estructural ha derrumbado todas sus esencias, sus posibilidades, su probabilidad de subsistencia. Claro, esas cosas calan magníficamente. Cuando un sistema no funciona bien, cuando tiene goteras, cuando tiene problemas, pues esto, desde los populismos como hongos. Oiga, soluciones muy fáciles a problemas muy difíciles. Aquí se cambian las élites por el pueblo y entonces todo va a funcionar bien. Eso evidentemente es una mentira que intelectualmente causa, por otra parte, un cierto sofoco pensar que alguien pueda abrazar esa idea, pero hay quien la abraza. Miren, en España, el caso de Podemos es un caso que se ajusta perfectamente a lo que estoy describiendo y no es el único. Estos son profesores salvapatrias que han convertido, por cierto, la Facultad de Políticas de la Complutense en un churrete de facultad. En la última, en el baremo de calidad
de las facultades de políticas de España y del mundo en una pobre comuna de extremistas en el que todos son decisiones asamblearias en las que lo que más brillante que se les ocurre, lo primero que se le ocurre decir a un asambleario cuando quiere crear una revolución es prohibir la tauromaquia y denunciar los acuerdos con la Santa Sede. Cosa que evidentemente lo más le preocupa al tipo que está ahí fuera de la puerta intentando salir adelante. No se preocupe que vamos a romper el concordato. Pero yo, ¿qué carajo me importa el concordato? No, voy a prohibir la tauromaquia. Va usted a prohibir la tauromaquia. ¿Usted sabe la economía que elimina prohibiendo la tauromaquia? Usted sabe que condena a todas las ganaderías a que se deshagan del toro de lidia, por lo tanto no quede ni uno. Se echen a perder las dehesas. Y todos los empleos, desde el tío que corta la entrada hasta el matarife de la plaza, se vayan al carajo. Bueno, pues es lo primero que acostumbran a decir. Y a partir de ahí, pero que decir, bueno, miren, son los nuevos viejos comunistas de siempre. ¿Saben ustedes que los comunistas, además, usted mete 20 comunistas en un piso y cuando vuelve de comprar el pan, están divididos en habitaciones, los tropistas aquí, los leninistas en la otra, todos se quieren matar, los cochinos, los tal. Son tipos, discúlpenme, yo vuelco ideología, yo lo entiendo, pero vuelco ideología en función del análisis histórico. Tipos que ya eran viejos antes de nacer, que además ahora van de transversales, quieren reinventar a nuestra historia en Primo de Rivera y estas cosas, pero que espolean el rencor y que además tienen, ¿cómo les diría yo?, alguna chance en Navarra. Y dedico un minuto a esto antes de darle la palabra a Vargas Llosa. En Navarra la atomización política puede dejar un Parlamento extraordinariamente fraccionado. El fraccionamiento es decir, la multiplicidad de las opciones políticas, nunca en democracia tiene por qué ser esencialmente preocupante, a no ser que efectivamente plantee la inestabilidad y la ingobernabilidad. ¿Ustedes creen que inversores como Volkswagen, que va a dejar en España, yo creo que son 4.000 millones aproximadamente de euros, va a tener, o inversores como esos, van a tener muchas ganas de venir a invertir a un territorio en el que hay unos señores que dicen que quieren cambiar ahora para que Navarra sea en función de una disposición transitoria que se firmó en aquellas épocas de la transición, que se hicieron aquellas cosas, para que ahora sea incorporada al País Vasco y además manden los que han representado, a los que han asesinado durante tantísimos años en el País Vasco, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Ustedes creen en su sano juicio que alguien va a intervenir? ¿Ustedes creen que a Navarra, que es una tierra emprendedora, gente trabajadora, que sale adelante y que florece notablemente, le interesa la inestabilidad de que esté dedicado un Parlamento a decidir si mañana de mayores los navarros van a dejar de ser navarros o de ser un viejo reino para ser una provincia más de una Euskal Herria que soñó un pobre nazi analfabeto como era Sabino Arana? Oiga, ha llegado uno con su voto y con sus cosas, pero que sepan que es trascendental saber a quién se vota y por qué se vota e ir a votar en las próximas elecciones en esta comunidad, tanto más en otras. Pero si quieren de eso seguimos hablando, porque don Mario Vargas Llosa tiene muchas cosas que contar. ¿O no? Muchas gracias, Carlos. La última vez que estuvo en España, el filósofo Karl Popper, que yo creo que es uno de los grandes pensadores de la libertad, quizá el más grande pensador de la libertad de nuestro tiempo, le preguntaron en la Universidad Menéndez y Pelayo, donde hubo un seminario dedicado a él, le dijeron: ¿qué piensa usted de esta época donde ocurren cosas tan terribles, guerras, catástrofes sociales, terrorismo? Entonces, él dijo algo que tengo siempre muy presente en la memoria,
cuando tiendo a deprimirme con las cosas que ocurren a mi alrededor. Él dijo, sí, esta es una época donde ocurren efectivamente cosas terribles por todas partes, pero al mismo tiempo creo que sería muy importante recordar que en la larga historia de la humanidad nunca hemos tenido los seres humanos tantos instrumentos como los que tenemos hoy día para combatir a los grandes demonios que han acompañado como su sombra el porvenir de la humanidad. Tenemos una ciencia y una técnica que han sido capaces de derrotar a la enfermedad, que han sido capaces de dominar verdaderamente la naturaleza. Hoy día hemos experimentado tanto que sabemos ya cuál es la mejor manera de organizar a la sociedad para que haya menos violencia y para que haya menos pobreza. Tenemos experiencias suficientes para saber cómo cualquier país, incluso el más desprovisto de recursos, puede alcanzar y muy rápidamente la prosperidad si hace lo que debe hacer de acuerdo a esa experiencia. Entonces, no tenemos derecho a desanimarnos, a desmoralizarnos y a optar por esa actitud catastrofista. Es verdad que muchas cosas andan mal, pero nunca hemos estado mejor equipados para combatir el infortunio, el sufrimiento humano, como lo estamos hoy en día. Y eso, terminaba Popper más o menos con estas palabras, debería estimular extraordinariamente a los jóvenes y vacunarlos contra el pesimismo. Yo creo que es verdad, que muchas cosas andan mal, pero algunas cosas andan bien, y algunas muy bien. Por ejemplo, por primera vez en la historia un país puede decidir si quiere ser próspero o pobre. Y el país que quiere ser próspero tiene allí en las manos una receta que permite a cualquier país, al más pobre del mundo, al más desprovisto de recursos del mundo, en pocas generaciones convertirse en un país próspero. Yo recuerdo haber escuchado en Londres, donde yo viví muchos años, al profesor Alan Walters, que era asesor económico de Margaret Thatcher, en una conferencia contar la historia de Hong Kong, que fue una colonia británica muchos años, como ustedes saben. Y él dijo, el caso de Hong Kong es muy interesante porque Hong Kong es como una tabla. Hong Kong no tiene nada, no tenía absolutamente nada, era técnicamente el más pobre de entre los pobres, porque no tenía absolutamente nada, era una tabla. Y sin embargo, Hong Kong fue capaz, incluso siendo colonia, de convertirse en un país enormemente próspero y en muy pocos años. ¿Y qué fue lo que hizo Hong Kong para producir este milagro? Hizo lo que hacen los países que quieren pasar de la pobreza a la prosperidad. Una legalidad que garantizaba la inversión y abrió sus fronteras de par en par para que vinieran los inversores a invertir en lo que era posible en un país que carecía de recursos. Y convirtió a Hong Kong rápidamente en un centro financiero poderosísimo que garantizaba, por supuesto, la estabilidad jurídica a los inversores y que les permitía la libre repatriación de los capitales. Y en muy pocos años, Hong Kong comenzó a convertirse en la extraordinaria potencia económica que es hoy en día. Hace algunos años, cuando yo fui candidato en mi país, hice un recorrido por países que habían pasado de la pobreza a la prosperidad. Y quizá una de las impresiones mayores que tuve fue pasar por Singapur. Yo me quedé absolutamente maravillado al ver la prosperidad de Singapur. Yo no tenía idea que esta ciudad-estado era tan inmensamente próspera. Había acabado realmente con la pobreza. No digo solamente la miseria, con la pobreza. Y estaba
oficina de la Sociedad Británico-Singapuresa Comercial, la Oficina Británica Singapuresa Comercial. Y estaba viendo la avenida de Kowloon, creo que se llama, que hay una modernidad, con edificios absolutamente ultramodernos, con boutiques, donde se exhibían los productos más refinados, exquisitos. Y estaba maravillado. Y de pronto el señor que estaba al frente de la oficina, que era un inglés, pero que había pasado prácticamente toda su vida en Singapur, me dijo: mire, cuando yo era niño, eso que usted ve deslumbrado eran pantanos con cocodrilos, donde había unas casas de madera construidas sobre pilotes. Para llegar a ellas había que cruzar el fango. Bueno, ¿qué hizo Singapur? Que tampoco tenía más recursos que ser un puerto que podía ser muy atractivo para el comercio internacional. Pues hizo lo mismo que Hong Kong. E hizo lo mismo que han hecho todos los países, que son varios, que no son pocos en nuestra época, que han conseguido pasar de la pobreza a la prosperidad. De tal manera que en nuestros días los países que siguen pobres o que se empobrecen es porque se niegan a aprovechar las lecciones de nuestro tiempo, unas lecciones que las generaciones pasadas, que los países del pasado no tuvieron. Hoy día sí sabemos qué puede empobrecer a un país muy rápidamente y qué puede convertirlo rápidamente en un país próspero. De tal manera que se trata simplemente de abrir los ojos, aprovechar las lecciones que están a nuestro alrededor y tener la decisión política necesaria para actuar en consecuencia. España es un país que ha prosperado extraordinariamente, aunque a muchos jóvenes españoles hoy día esto les parezca una herejía. Yo llegué a España a fines de los años 50, cuando España era un país muy pobre. España era un país subdesarrollado. Y parecía un país subdesarrollado, tenía una dictadura que era muy severa, muy estricta, muy rígida. Había en el país zonas de extremada pobreza. Miles, decenas de miles, quizá millones de españoles emigraban en busca de trabajo porque su país no podía ofrecerles una manera decente de vivir y de mantener a las familias. Y la transformación de España ha sido una transformación muy rápida y fue durante muchos años la historia feliz de nuestro tiempo. Eso hoy día tiende a olvidarse porque España acaba de vivir una crisis atroz, económica, porque ha surgido un populismo catastrofista que se niega, digamos, a reconocer esa extraordinaria transición que hizo de España de un país cautivo bajo una dictadura en una democracia moderna, funcional, un país verdaderamente libre, donde se coexistía en una diversidad política, ideológica, donde funcionaban las instituciones, una transición que por otra parte fue pacífica. Yo recuerdo cuando llegué a España se decía: qué catástrofe vendrá, qué nueva guerra destrozará a España si desaparece el modelo rígido. Pues nada de eso ocurrió. La transición fue pacífica y los españoles dieron un ejemplo de hacer concesiones recíprocas para establecer una verdadera democracia, y una democracia que ha funcionado de verdad y que sigue funcionando hasta nuestros días y que ha traído a España una prosperidad muy notable si uno mira hacia el pasado. Luego, pues ha ocurrido lo que todos sabemos: España ha experimentado una crisis económica terrible, una crisis que compartió desde luego con Europa y con buena parte del mundo, pero que en España, porque el gobierno se negó a reconocer que había una crisis y por lo tanto demoró meses y más de un año en tomar los correctivos necesarios, fue mucho más grave que en otras partes. Lo cual ha exigido enormes sacrificios, por supuesto, para enderezar la economía y sentar nuevamente las bases de la prosperidad económica. Eso ha significado, por supuesto, un crecimiento enorme
del paro, una caída de los niveles de vida muy fuertes, y todo eso inevitablemente tiene consecuencias políticas. Eso ha hecho que el populismo efectivamente renazca en un país donde el populismo había quedado bastante marginado, afortunadamente para España. Ha habido los casos de corrupción que por supuesto han entristecido e indignado, y con justa razón, a muchísimos españoles. Que aparezcan esos casos de corrupción cuando se pide al conjunto de la sociedad unos enormes sacrificios y crece el desempleo y bajan los niveles de vida, provoca irremediablemente, muy legítimamente, indignación. Bueno, pues el resultado de todo eso ha sido la aparición de un fenómeno populista extremadamente peligroso para el futuro democrático y económico de España, que es el fenómeno de Podemos. Su origen es perfectamente comprensible. Hay indignados, hay irritados, hay gente que se siente maltratada brutalmente por el sistema, y eso inmediatamente hace que los cantos de sirena del populismo resulten atractivos y persuasivos, precisamente para los sectores más golpeados por la crisis y moralmente más indignados por el fenómeno tan extendido de la corrupción. Sin embargo, es muy importante recordar que España tiene en sus manos un sistema que es un sistema que permite pacíficamente, sin violencia, enfrentar la corrupción y derrotarla. Y se comienza derrotando a la corrupción cuando se la denuncia y cuando la corrupción sale a flote y no puede seguir ocultándose. Y hay una justicia que actúa por la presión de opinión pública. Desde luego que es terrible, que es atroz que la corrupción haya prosperado de esa manera, pero ese fenómeno puede ser combatido y puede ser erradicado si hay una opinión pública que presione suficientemente y que haga funcionar esas instituciones de la democracia que permiten justamente que el fenómeno como la corrupción salga a flote y se pueda identificar a sus culpables y llevarlos a los tribunales y sancionarlos. El fenómeno de Podemos es sumamente grave porque quienes dirigen este movimiento tienen unas credenciales políticas vinculadas a una de las catástrofes peores que ha vivido América Latina, una de las catástrofes peores que ha vivido un país que debería ser uno de los países más prósperos del mundo y que por culpa del populismo y que por culpa del caudillismo y que por culpa de falta de instituciones democráticas se ha convertido en nuestros días en un país pobre, violento, marginado, un país que tiene el tristísimo privilegio de tener la más alta inflación en el mundo y de ser también uno de los dos países con Honduras que tiene el índice mayor de criminalidad en nuestro tiempo. Venezuela es un país no rico, sino riquísimo. Venezuela debería tener los niveles de vida de Suiza, de Suecia, de Singapur, y sin embargo su nivel de vida está hoy en día muy por debajo del promedio latinoamericano, de un continente en general pobre. ¿Y qué ha hecho de Venezuela esta catástrofe? Tenía una democracia que era bastante vibrante, una democracia que además tenía una conciencia de que si la democracia no se extendía por América Latina, la democracia venezolana estaba amenazada, y por eso Rómulo Betancourt, un presidente venezolano, intentó crear una alianza de gobiernos democráticos que actuaran simultáneamente contra todos los intentos golpistas, contra todas las dictaduras todavía existentes en América Latina,
y por desgracia la doctrina Betancourt no fue seguida por ningún gobierno latinoamericano, ningún gobierno democrático latinoamericano. Y en Venezuela hubo el fenómeno de la corrupción. Esa democracia, que era una democracia genuina, con elecciones realmente libres, con diversidad, que coexistía pacíficamente, provocó una enorme corrupción. Y esa corrupción contaminó tremendamente a la clase política y el pueblo venezolano se indignó. Y el pueblo venezolano salió a las calles y abrió los oídos a los cantos de sirena de un demagogo, de un militar golpista que había intentado, sacando los tanques a la calle, acabar con la democracia venezolana. Fue derrotado por los propios militares venezolanos constitucionalistas que atajaron el intento golpista, y Chávez, el responsable de este delito constitucional, una insurrección contra un gobierno legítimo, fue a la cárcel, y un presidente irresponsable como Rafael Caldera abrió las puertas de la cárcel, lo amnistió y lo convirtió en un líder político que a través de la demagogia y con propuestas populistas como las que ha descrito Carlos, consiguió el apoyo mayoritario de la población venezolana. Hubo 5 elecciones que fueron más o menos libres en Venezuela y en los que, con una ceguera quizás explicable pero no perdonable, una mayoría de venezolanos apoyó. Ahí se terminaron las elecciones libres y desde entonces toda la vida institucional, incluyendo las elecciones, pasaron a ser manipuladas por un gobierno cada vez menos democrático, cada vez más demagógico, cada vez más dictatorial, un gobierno cada vez más populista y que se quitó la careta, demostró que no solo no era democrático, sino que no quería la democracia para Venezuela, sino quería el socialismo, un socialismo supuestamente renovado, el socialismo del siglo XXI, que ha conseguido lo que hoy día ustedes saben: convertir a Venezuela en un país pobre, en un país caótico, en un país cuya economía está en hilachas, un país violento, enconado, donde hay hoy en día, sí, clarísimamente una mayoría de venezolanos horrorizados con lo que ocurre y que quisieran volver a la democracia, pero no es fácil. Ahora ya no es fácil, porque ese ejército que era constitucionalista y que derrotó a Chávez cuando hizo el intento de golpe contra Carlos Andrés Pérez es hoy de un ejército corrompido, purgado de los elementos constitucionalistas, corrompido a través del narcotráfico y que sirve como una fuerza de choque de la dictadura, ayer de Chávez y hoy día de Maduro. El país se empobrece, hay una carestía y un racionamiento que ha convertido a todos los almacenes públicos en espectáculos desoladores, vacíos donde no hay nada. Lo que hay es contrabando para quienes tienen suficientes medios y pueden alimentarse a través del contrabando. La violencia es terrible, las cárceles de Venezuela están llenas de opositores y de críticos. Ustedes conocen los casos de Leopoldo López, conocen el caso de Ledesma, el alcalde de Caracas, pero el caso de ellos es el caso más visible. Hay decenas de venezolanos que no tienen nombre, que no tienen fama y que están en las cárceles y que son torturados o que son asesinados por el gobierno de Maduro, que avanza cada vez más hacia el modelo cubano de dictadura totalizadora y total. Un buen número de dirigentes de Podemos son corresponsables de la catástrofe venezolana. Ellos ayudaron a Chávez, ellos fueron a asesorarlo, ellos incrustaron en la cabeza militar muy poco informada de Chávez de lo que eran las medidas que iban a traer la verdadera justicia social a Venezuela. Es decir, las nacionalizaciones de empresas públicas, la clausura de diarios independientes, radios y televisiones independientes, el establecimiento de un sistema de vigilancia ciudadana que
que detectaba e inmediatamente acosaba al opositor, al crítico, al descontento. La Constitución venezolana es una constitución autoritaria, es una constitución de autoritarismo socialista radical. Y muchos de los dirigentes de Podemos estuvieron entre quienes concibieron y quizá hasta redactaron esa constitución venezolana. Es muy importante recordar esto. Es muy importante que los españoles indignados con la corrupción, indignados con el paro, indignados con la crisis económica, a la hora de votar, a la hora de ir a depositar su voto en estas elecciones que se vienen, recuerden lo que ocurrió en Venezuela, recuerden la participación que tuvieron en este proceso trágico en Venezuela un buen número de dirigentes de Podemos, y lo piensen dos veces antes de darle su voto y antes de iniciar un proceso que pudiera terminar en España como ha terminado en Venezuela. Es verdad que los dirigentes de Podemos, principalmente Pablo Iglesias, no son tontos, son gentes inteligentes y que saben que si propusieran a los españoles como un programa de gobierno lo que ha hecho Chávez y lo que está haciendo Maduro, no tendrían prácticamente votos. Entonces, ellos siguen una estrategia que es una estrategia inteligente y hábil, moverse hacia el centro y no hablar de comunismo ni de socialismo, sino de socialdemocracia, que es una palabra que parece extraordinariamente inofensiva. ¿Es esto genuino? ¿Es esto auténtico? ¿Ha habido una verdadera conversión hacia la cultura democrática? Es muy difícil creerlo, porque yo no he oído a ninguno de los dirigentes de Podemos hacer esa autocrítica y decir, me equivoqué, cometí un gravísimo error apoyando un régimen que ha llevado a Venezuela a la escasez, al razonamiento, a la dictadura política, al monólogo de una tiranía. Cabe entonces la posibilidad de que no haya habido tal conversión, sino una mera estrategia electoral para seducir a una opinión pública poco informada o totalmente desinformada sobre esa realidad venezolana. Yo creo que España ha avanzado ya demasiado, que España no es un país subdesarrollado, que España es un país moderno en el sentido cultural, en el sentido institucional y desde luego en el sentido político. Pero desgraciadamente la historia nos demuestra que ni siquiera los países más cultos de la Tierra están vacunados contra la demagogia populista. Cuando Mussolini subió al poder, cuando Hitler subió al poder, no digo el caso de Stalin, porque el caso de Stalin fue distinto, pero Mussolini y Hitler subieron al poder a través de una revolución, ¿no? Subieron a través de procesos electorales legítimos. Hubo amplios sectores sociales, en el caso de Hitler, la tercera parte del electorado votó por esos cantos de sirena que llevaron a Alemania al totalitarismo, al nazismo y al mundo entero a la catástrofe atroz de los 25 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si ni siquiera los países más cultos, más preparados, están preparados para resistir la tentación populista, no hay otra alternativa que movilizarse y hacer frente al populismo y denunciarlo, y impedir que esos cantos de sirena, que como dijo Carlos, presentan soluciones simples para problemas difíciles, para problemas complejos. Hay que movilizar a la opinión pública, hay que exigirle a la opinión pública que confronte las palabras con los hechos, las propuestas con las credenciales de quienes hacen esas propuestas, y no vaya España a sucumbir en un proceso que desgraciadamente podría empobrecerlo muchísimo más de lo que lo ha empobrecido la crisis que por fin empieza a superar, y sobre todo
que devuelva a España la violencia que ya parecía erradicada de su vida política a partir de esa transición que hoy día es tan criticada, como si realmente la transición no hubiera traído los enormes beneficios que trajo a este país. Afortunadamente, junto a Podemos ha surgido un movimiento muy distinto, que es un movimiento que tiene el dignísimo nombre de Ciudadanos. Es un movimiento por el que hay que tener mucho respeto. Lo dijo Carlos hace un momento en una entrevista pública. Ciudadanos, recuerden ustedes, nace como un pequeño movimiento intelectual para enfrentarse a otra de las grandes taras de la historia humana, que es el nacionalismo en Cataluña. Yo quiero mucho Cataluña, yo viví 5 años en Cataluña, yo tengo una hija catalana, muchísimos amigos catalanes, y me he opuesto desde el principio a lo que me parece una absoluta aberración para un país con la tradición abierta, cosmopolita, moderna, que es lo que ha representado lo mejor de la cultura catalana. Pero, incluso en Cataluña, con toda su cultura y con su riquísima tradición, y sabiendo lo que ha significado el nacionalismo en todos los países donde el nacionalismo ha aprendido y ha traído violencia, empobrecimiento, desgracias sociales inconmensurables, el nacionalismo ha aprendido y es una fuerza poderosa, y el movimiento de Ciudadanos nace para resistir esa fuerza que en un momento parecía irresistible, ahora refluye, ahora retrocede, afortunadamente. Pero ese movimiento, que es un movimiento valeroso, y es un movimiento que luego decide de pronto salir de Cataluña y extenderse a España y enfrentarse a Podemos. Y es un movimiento que hay que respetarlo, porque es un movimiento que defiende opciones que son opciones profundamente democráticas. Es verdad que algunas superficiales, es verdad que es un movimiento improvisado y que en su programa de gobierno, junto a ideas felices, hay ideas infelices y superficiales, pero es un movimiento que ha sabido atraer de las propias filas de Podemos a un buen número de esos indignados, de esos jóvenes que de pronto, después de enormes esfuerzos, habían adquirido un título universitario, habían adquirido una profesión con gran sacrificio de sus propias familias y se encontraban en un país donde no podían trabajar, un país del que tenían que emigrar para encontrar un buen trabajo. Esos jóvenes que siguieron, digamos, ciegamente a Podemos, en muchos casos, y afortunadamente para España, se han ido hacia Ciudadanos, que se presenta como un movimiento más bien de centro-derecha y que defiende, sin avergonzarse de ello, ideas liberales. Bueno, digamos, ¿qué va a ocurrir en estas elecciones? Dicen que el bipartidismo ha terminado, dicen que el bipartidismo no ha servido para nada, una grandísima injusticia. El bipartidismo ha dado a España una estabilidad que no ha tenido en el pasado. Ha habido unas decenas de años de extraordinaria estabilidad política, económica, que ha permitido una prosperidad muy grande a este país. Si va a terminar el bipartidismo en España, hay que desear que no lo reemplace el populismo, que las fuerzas políticas que vienen a integrarse a la vida cívica española mantengan el sistema democrático y desde luego lo perfeccionen y sean implacables en la persecución del delito, del tráfico de influencias, de la corrupción. Pero, desgraciadamente, ese para mí no es el caso de Podemos. Yo creo que Podemos quiere cambiar las reglas de juego, que Podemos cree todavía en la utopía colectivista, en la utopía estatista, que es a través de un Estado fuerte que se impone la justicia social, que la empresa de por sí es una institución moralmente corrompida por la codicia, por el deseo de lucro, y que por lo tanto hay que desconfiar de la empresa y del empresario, que de alguna manera es el enemigo
de la justicia. Esas son ideas absolutamente anacrónicas. Esas son las ideas que hundieron a América Latina en el subdesarrollo, del que ahora empieza a salir difícilmente. Esa no es la verdad. Esa es una mentira profunda que ha impedido el desarrollo de todo lo que es justamente el mundo subdesarrollado. El empresario es la fuerza creadora de la modernidad. El empresario es la fuerza creadora de trabajo, de empleo. El empresario es un creador, como lo es un poeta, como lo es un novelista, como lo es un pintor, como lo es un músico. Un empresario que tiene éxito, que trabaja dentro de la legalidad, es la fuerza que hace que los países se vuelvan modernos y se vuelvan prósperos. Al empresario no hay que satanizarlo, al empresario hay que estimularlo, y hay que estimular a los jóvenes para que imiten a esos empresarios exitosos que son la fuerza de la modernidad, la razón de ser del progreso, del desarrollo. Esa es la historia de nuestros días. Por eso es que estas elecciones son extremadamente importantes en España. España no puede volver atrás, España no debe volver atrás. España ha superado ese periodo terrible de encono social, de división social, de grandes desigualdades económicas y sociales. Es verdad que las desigualdades son todavía muy grandes, pero la democracia y la libertad económica, la libertad política, la libertad social, nos muestran todos los ejemplos exitosos, el mejor instrumento que tenemos para crear un mundo con igualdad de oportunidades para todos, donde todos tengan asegurada una existencia mínimamente decente y donde aquellos que son más creativos, aquellos que aportan más beneficios a la sociedad, obtengan mayores recompensas. Ese es un sistema justo, ese es un sistema que garantiza una extraordinaria movilidad social y es el sistema también que garantiza en los países menores dosis de violencia en la vida ciudadana. Yo quiero terminar simplemente con esta afirmación. Creo que la experiencia en España de los últimos 20, 30 años ha sido una experiencia realmente extraordinaria. Una experiencia que de pronto ha tenido que enfrentar una crisis múltiple, desde luego una crisis económica y también una crisis moral y cívica. Pero comparado con todo lo que podría perder si renunciara a la cultura de la libertad, que desde hace por lo menos 30 años es la cultura que ha echado raíces en España, las consecuencias para las generaciones futuras serían verdaderamente terribles. No permitamos que ello ocurra. Muchas gracias. El programa consistía en que primero un servidor de ustedes daba una breve introducción, luego hablaba Vargas Llosa y después nosotros manteníamos una conversación, que la podemos seguir manteniendo, lo que pasa es que el tiempo. Hay tiempo. Luego las preguntas las organizas. Bueno, entonces en 10 minutos nosotros arreglamos el país, arreglamos España y ahora Fíjate una cosa, Mario. En Europa los populismos habían adquirido una relevancia notabilísima. En Inglaterra, en Gran Bretaña, ¿hasta qué punto eran una amenaza? No digamos en Francia, donde el lepenismo se proyectaba hasta hacer creer que incluso esta muchacha podía ser presidenta de la República. En Italia, un Wyoming de allí, de Pedrillo, llegó a tener la representación que tuvo. Sin embargo, fíjate lo que ha ocurrido en Gran Bretaña. Al final ha primado la seguridad de un gobierno. A mí no me acaba de convencer mucho Cameron, pero bueno, como yo no soy británico, a Cameron da igual. Donde las cosas
no están yendo de todo mal. En Francia el lepenismo no ha progresado, y en Italia ahora mismo hablar del Pegrilo es hablar de una anécdota que existe. Es decir, que son movimientos que tienen una efervescencia notable, pero que después, como toda efervescencia, digamos que van sedimentando, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que esa amenaza, que es la amenaza básicamente de los nacionalismos, ¿no es cierto? Es el rebrote del nacionalismo. Es bastante comprensible que ocurra. El mundo, y Europa principalmente, está viviendo una experiencia extraordinaria, que es la globalización. Hay gente que ataca a la globalización y hay gente que ingenuamente cree que la globalización es un mal. La globalización es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. La globalización ha hecho que las fronteras se disuelvan muy pacíficamente y que el comercio tenga hoy día un movimiento que es mundial, prácticamente mundial. Y eso ha servido para que se eleven los niveles de vida de la gente de una manera absolutamente extraordinaria, y ha servido para que una de las grandes taras de la humanidad, que es el nacionalismo, hay que recordar que junto con la religión, el nacionalismo es la fuente de las peores catástrofes que ha vivido la humanidad. Las guerras religiosas y las guerras causantes por el nacionalismo han diezmado a la humanidad. Bueno, pues ahora es cada vez más difícil que esas taras actúen en un mundo en el que las fronteras se han disuelto, por lo menos económicamente se han disuelto en buena parte, y se están creando estructuras supranacionales enormemente beneficiosas para quienes participan de ellos, como es el caso de Europa, de la construcción europea. Imagínense ustedes cuánto benefició desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, la transformación de España en una democracia moderna, el pertenecer a la Unión Europea. Bueno, estamos viviendo un fenómeno que es un fenómeno nuevo en la historia, y esa globalización a muchos asusta, y a muchos les produce ese fenómeno que describió tan bien Popper, que es el llamado de la tribu. En ese mundo nuevo, en el que es difícil sentirse en casa porque todo está puesto de cabeza, todo está cambiando de una manera vertiginosa, hay mucha gente que tiene miedo a la libertad, es una cosa muy arraigada, muy profunda, y entonces quiere sentirse seguro. Y sentirse seguro, ¿qué significa? Volver a la tribu, estar entre los que hablan su misma lengua, practican sus mismos ritos, tienen las mismas costumbres, adoran a los mismos dioses, y entonces inmediatamente empiezan a rechazar al otro, al que es distinto, y a descubrir que el otro es el culpable de todos los males que viven, ¿no es verdad? Ahora lo explicaba Carlos muy bien, ¿no? Si fuéramos nosotros solos, qué bien estaríamos, qué ricos seríamos, qué prosperidad de la que disfrutaríamos. Pero es aquí porque estamos mezclados, ¿no es cierto? Y a veces con razas inferiores a la nuestra, ¿no es verdad? Gentes bárbaras que practican costumbres bárbaras, es que estamos muy mal. Y eso hace que el nacionalismo de pronto, que parecía ya acabado después de las 2 guerras mundiales causadas por el nacionalismo, que parecía extinguido, de pronto rebrote. Y rebrote como una reacción, como una actitud profundamente reaccionaria frente a ese progreso extraordinario que está trayendo esa lenta, discreta disolución de las fronteras que produce la globalización y que crea oportunidades absolutamente extraordinarias, sobre todo para los países que se han quedado atrasados respecto a los países de avanzada. Es por eso que hoy día vemos países que estaban muy atrás, que de pronto pasan a estar a la vanguardia, que vemos el caso de una China que, por ejemplo, renunciando al socialismo y convirtiéndose en capitalista, de pronto en 2 generaciones pasa a ser uno de los países más ricos, más prósperos del mundo, sin libertad, por supuesto, sin libertad, salvo una cierta libertad económica. Pero las fuerzas de la libertad permitida están allí
pujando, presionando, y ese proceso o acaba con el milagro chino o lleva a China a abrirse hasta convertirse en una democracia. No hay otro camino para mantener ese ritmo de progreso y de prosperidad. Entonces, el fenómeno del nacionalismo es una reacción profundamente anacrónica frente a ese fenómeno de la globalización, que es una oportunidad absolutamente extraordinaria para que los países progresen más rápido, más velozmente, gracias a esos mercados que hoy día se abren frente a los productos de los países y cada vez más numerosos y cada vez más prósperos también, ¿no? Fíjate además lo que el nacionalismo en un extremo ya llevado a la patología, cuando se transforma en el independentismo, puede causar en determinadas sociedades que seguramente dedicarían mucho de su tiempo práctico a crear bienestar, a progresar en la riqueza de cada uno de sus individuos, a ejemplarizar la justicia, a preservar la igualdad de oportunidades, a profundizar en el reparto de los bienes, es decir, a crear el bienestar, dedican buena parte de su energía a discutir permanentemente el camino hacia la Navarra. Eso puede ocurrir también en Navarra, como de hecho ocurre en el País Vasco, como de hecho ocurre en Cataluña. Es decir, que un par o tres de generaciones se pasen el día discutiendo cuál es el camino y qué será el día de mañana cuando sean independientes y cómo van a establecer la marina en sus territorios, invitando a la marina china, por ejemplo, como decían algunos independentistas catalanes, a que planten sus barcos en Barcelona para, dicen así, mayor acojonamiento de la OTAN. O cómo van a establecer el resto de relaciones diplomáticas con Aragón o con Extremadura. Claro, eso crea una sensación de desánimo tan grande en las poblaciones que algún día alguien debería hacérselo mirar. Es decir, el independentismo, que por otra parte es un negocio rentable, no quiere decir que los independentistas quieran ser todos independientes. Es mucho más rentable el independentismo que la independencia. Porque el independentismo te permite chantajear permanentemente. Y a lo mejor algunos, gracias al independentismo, instalados en esa permanente tribuna del deseo de la independencia, viven hasta muy bien. Luego son independientes y son un desastre, porque, claro, ya verán ustedes. Imaginen que la disposición transitoria cuarta, que es una disposición que, saben ustedes, contempla la Constitución española, y que además se metió de remanguillé en la Constitución, en aquellos tiempos en los que la UCD era un hervidero de repollos de diferentes texturas. El Partido Socialista, la Alianza Popular, no contaba, el Partido Socialista estaba en los debates de la autodeterminación de los pueblos, etcétera, etcétera, y el nacionalismo hacía su trabajo. Esa disposición transitoria que contempla la posibilidad, efectivamente, de, si así lo decide la mayoría, Navarra se integre en la comunidad autónoma vasca, por lo tanto, si me lo permiten ustedes, los navarros dejen de ser navarros, o sean navarros de segundo apellido, pero tomen el apellido del esposo, como ocurre en los matrimonios norteamericanos, ¿no? Esa disposición es una disposición dormida que puede despertar precisamente si un parlamento como el navarro, dedicado a la explotación infantil del pensamiento intestinal, que suele ser siempre el nacionalismo y el independentismo, explota y florece. Por lo cual, en fin, a mí me pasa como con Cameron. Yo no soy británico, pero tampoco soy navarro, aunque saben ustedes que lo soy con suerte, y con suerte, si me apuran, y por lo tanto tengo hondas raíces emocionales en esta tierra a la que es
considero mía y forma parte de mi historia sentimental. Hoy más que nunca, créanme, que me gustaría ser navarro, para recordarle a cada uno de los navarros que lo mejor que pueden hacer es seguir siendo navarros toda su vida. Yo creo, profesor Gómez, que si tiene alguna pregunta inteligente, por favor. Una pregunta más es que cualquiera yo creo que no da el nivel, venga. No, pero seguro que lo van a ver. Podríamos hablar del futuro. Mire, Mario Vargas Llosa, además de un excelente escritor, es un gran periodista. Yo soy un periodista voluntario regular, pero para adelante, que ya es bastante. Seguramente ustedes me querrán preguntar dónde está en septiembre, pues ya se lo diré. ¿Alguien hacía alguna reflexión sobre el papel de los medios de comunicación ahora mismo? Tú sabes, como yo sé, Mario, que la televisión basura, seguramente hay una radio basura, y hay prensa basura, y hay basura, y hay teatro basura, y hay política basura. Pero la televisión política basura ha servido de poltrona, de trampolín para que efectivamente los profesionales del verbo fácil, del eslogan, del marketing, de las ideas sencillas, tengan una preponderancia social hoy muy llamativa. Seguramente los medios deberíamos hacer alguna contribución acerca de ello, ¿no? Mira, Carlos, es un tema extremadamente delicado el que tú estás abordando, porque una de las instituciones básicas de la democracia es la libertad con diversidad, ¿no es cierto?, que garantice una diversidad. Los medios de comunicación deben ser independientes, los medios de comunicación no deben ser arrollados de ninguna manera por el Estado, ni con instrucciones, ni con limitaciones de ningún orden. Para eso existen unas leyes penales que, si son violentadas, pueden permitir a quien se siente vejado, ofendido, injuriado, pues recurrir a los tribunales. Y es muy importante que exista esa libertad de expresión, esa libertad de crítica, esa diversidad que permite que a veces haya programas que nos descomponen el estómago, ¿no es verdad?, que nos dan asco, que haya unos medios de comunicación que desnaturalizan la información hasta unos extremos verdaderamente infames. ¿Cuál es la mejor manera de combatir eso? Desde luego no es la censura. La censura es un mal peor que todos los excesos que puede permitir la libertad. La única manera de combatir eso eficazmente es con un público culto, un público que rechace la vulgaridad, la basofia en los programas de televisión o en los programas radiales o en la prensa amarilla. Desgraciadamente, y ese no es un problema español, no es un problema de nuestro tiempo, es un problema que comparte tanto el mundo desarrollado como el mundo subdesarrollado. La cultura no cumple ahora esa función, porque la cultura se ha convertido en divertimento. La cultura ya no es una cultura de ideas, de valores, es una forma de diversión que se ha extendido muchísimo y que incluso hay filósofos que celebran que esa cultura, que es una cultura del divertimento, del entretenimiento, llega a todo el mundo, y llegan a decir que esa es por fin una cultura auténticamente democrática, al alcance de todo el mundo, ¿no es verdad? Que es una cultura que a los paladares exquisitos les molesta, pues claro, para los paladares exquisitos, ¿no? La cultura debe ser democrática. Entonces los valores se han prácticamente desplomado y nosotros estamos dispuestos a aceptar una cultura de la diversión. Y nada divierte tanto como el escándalo, nada divierte tanto como el amarillismo. Es más divertida
la demagogia que la responsabilidad en política. Oír a un señor que despotrica con ferocidad, ¿no es cierto? Pues es más entretenido que escuchar a un señor que de una manera responsable trata de explicar la complejidad de la vida económica y cómo no es fácil de la noche a la mañana salir de una crisis. Entonces, creo que ahí hay un problema que no es un problema de los medios, sino es un problema de la cultura de nuestro tiempo. La cultura de nuestro tiempo se ha banalizado, se ha frivolizado, y entonces ya no hay, digamos, esas defensas morales que teníamos antaño como para rechazar, para que un público rechace la ignominia que significa una prensa mentirosa, una televisión escandalosa, una televisión que, digamos, para llegar al máximo número apunta lo más bajo posible y produce, digamos, esos programas que nos dan vergüenza. Creo que ahí el origen del problema no es la prensa, no son los medios, es una manifestación de un fenómeno más complejo que es la condición, la naturaleza de la cultura de nuestro tiempo. Y seguramente la educación juega un papel allí fundamental. Pero es un problema que no vive solo España, es un problema que vive Europa, es un problema que vive el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado. Y creo que allí hay que hacer un trabajo extraordinario desde la base, que es volver a crear una cultura que realmente nos vacune contra la superficialidad, contra el amarillismo, contra todos esos fenómenos que estragan profundamente a muchos medios de comunicación. Bueno, ahí muchas gracias a todos. Yo la verdad es que me ha costado interrumpirles, pero es que llevamos ya más de 1h20, o sea que es que llevamos ya... Y teníamos 49 preguntas, que no vamos a hacer más que 4 o 5, 49 preguntas que ustedes han mandado al inscribirse a la conferencia, ¿no? La verdad es que muchas de ellas han sido resueltas con una clarividencia infinita y tan solo os voy a hacer alguna pequeña puntualización de alguna pregunta, ¿no? Pequeñita y tal, ¿no? La primera es una pregunta dirigida a los dos. ¿Cuál es el mejor remedio para el populismo, sea en su variedad de izquierda rabiosa o de izquierda, o bien en su variación nacionalista, que son las dos variaciones que hay ahora mismo en el populismo, por lo menos en nuestra tierra, ¿no? ¿Cuál es el mejor remedio? ¿La participación, la sociedad civil? No lo sé. ¿Cómo defendernos mejor de estas demagogias? Bueno, primero, constatar que todas las soluciones que propone el populismo son soluciones que científicamente se han demostrado absolutamente inoperantes. Constatarlo a través del repaso histórico. Y eso hacerlo sin el temor que a veces algunos tienen a enfrentarse a corrientes de agrado social o de éxito repentino en la sociedad, precisamente para no correr el riesgo de convertirse en impopulares. Hay algunos que por no convertirse en impopulares hacen el inmenso favor de ponerse de perfil o de no cumplir con la elemental decencia intelectual de denunciar las barbaridades que algunos dicen o que algunos proponen. Ese tipo de cobardía mediática, muy al uso en España, por cierto, es corresponsable después de los efectos que pueda tener el populismo. Creo que el populismo hay que denunciarlo, efectivamente, además con el máximo ejercicio científico posible para dar cuenta de que ninguna de las soluciones que proponen en ningún lugar han funcionado en nada. O sea, desmontarlo con cifras, con hechos, ¿no? Mario. Yo quisiera hablar de la participación. Yo creo que eso es algo fundamental porque a muchos el desencanto con los problemas que hay los lleva a dar la espalda a la política, a considerar que la política es algo despreciable y que por lo tanto no hay que acercarse a esa cosa sucia, porque de esa cosa sucia nada bueno saldrá. Yo creo que quienes actúan con esa ceguera y con esa irresponsabilidad de alguna manera contribuyen a que las cosas vayan mal. Participar es absolutamente esencial para que una democracia funcione.
Abstenerse de votar, por ejemplo, yo creo que abstenerse de votar, por ejemplo, me parece que es una de las peores equivocaciones que puede cometer un ciudadano, porque si no vota, si no participa, si da la espalda a la política, no debería tener derecho a protestar, no debería tener derecho a quejarse. Si él no quiere hacer nada para que las cosas cambien, y siempre se puede hacer algo, sobre todo en democracia, ese es uno de los privilegios de la democracia, se puede hacer algo. Y lo más pacífico y eficaz que se puede hacer en la democracia es votar para que los malos no gobiernen y gobiernen los buenos, que gobiernen los mejores. Otro de los grandes, digamos, errores, equivocaciones, es ese desprecio generalizado a la política. Hay políticos ladrones, entonces todos los políticos son ladrones. Esa es una estupidez monumental. Esa es una estupidez absolutamente monumental, porque es una mentira flagrante. No es verdad, no es cierto que todos los políticos sean ladrones. Hay políticos que delinquen. Pues esos políticos hay que castigarlos, hay que sancionarlos, como a cualquier ciudadano que transgrede la ley. Pero por un político que roba, hay decenas o centenares de políticos que no roban y que están haciendo lo posible con las dificultades múltiples que tiene un político de escaso o medio nivel para que las cosas cambien desde su accionar, y que están allí sacrificándose, y que por lo tanto es absolutamente injusto con ellos, ¿no? El considerar que todos los políticos, en vista de que ha habido casos de corrupción, son corruptos. Queremos que la política sea algo decente. Vamos a convencer a los mejores que la política no es esa cosa indecente que dicen muchos, sino que se puede hacer una política decente. Y hay muchos políticos que hacen una política decente. Que vayan los mejores a hacer política, que vayan los más preparados, que vayan los más probos, que vayan los que tienen realmente vocación de transformación, de cambio, de regeneración de la sociedad. Pero para eso no hay que satanizar a la política como se viene haciendo, yo creo que de una manera profundamente irresponsable. Esta diapositiva estaba prevista para otra pregunta de uno que nos lo había mandado la diapositiva con la pregunta, que es acerca de la responsabilidad de las personas que no acuden a las urnas, ¿no? ¿Quiénes son los más responsables cuando las cosas van mal? Si los que han contribuido o, por el contrario, han preferido abstenerse como si eso evadiese su responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿son más responsables los que no acuden? Carlos. La abstención no deja de ser una legítima forma yo siempre aconsejo más el voto en blanco que la abstención. Seguramente para los expertos electoralistas tienen significados diferentes el voto en blanco y la abstención. La abstención es una forma de pereza o de desencanto o de desentendimiento. Es evidente que en el caso del desentendimiento y de la pereza, después invalida la reclamación, porque aquel que no ha querido comprometerse en la elección de determinadas políticas, representantes políticos, hombre, después no está del todo autorizado a lamentar que las políticas no sean las que él quiere. En el caso de la pereza, ya te digo, y en el caso del desentendimiento, hay un caso tercero que es el caso del enfado manifiesto, es decir, nadie me convence. En los que yo creía me han decepcionado, y eso le puede pasar a muchos de los que hayan creído al PP, es lógico que les decepciona. Los que yo creí un día que eran los del Partido Socialista, ahora mismo tampoco me interesan porque no me están diciendo, con lo cual yo me quedo en mi casa y todavía carajo todo el día. Bueno, eso es muy peligroso. Yo creo que aunque sea votar en blanco o aunque sea votar lo testimonial, que yo creo que hay que votar, dentro del respeto al ejercicio que cada uno quiera realizar por el voto, dentro de cada uno. Pero creo que hay que hacer. Una pregunta para Carlos. Usted ha dicho en alguna ocasión que la política saca lo peor de las personas y el periodismo.
Ah, sí, claro, porque piensa que somos malos de naturaleza. Los periodistas somos deleznables. El periodismo, los periodistas no somos necesariamente mejores ni peores que los abogados, o que los médicos, o que los barrenderos, o que las modistillas de provincia de Trinidad. Es cierto que a veces los periodistas nos consideramos más importantes de lo que somos. Y en ese momento es cuando cometemos el gran error de nuestras vidas. Nosotros podemos ser importantes, pero lo que sí somos es útiles, o debemos ser útiles. Es decir, no hay sociedad libre sin periodismo. El día que no haya periodismo, no habrá sociedad libre. El periodismo es el mejor negocio que una sociedad libre puede tener, porque gracias al periodismo constantemente estará vivo el contraste de pareceres. Hay que ejercerlo desde la responsabilidad, desde luego no todos. Yo soy el primero que me pongo a mí mismo todos los peros que ustedes quieran. Actuamos siempre con el sentido de la responsabilidad, digno de aplauso. También es verdad que a los periodistas, igual que nos siguen, nos pueden dejar de seguir. Ejercicios de civismo por parte de todos, que es lo deseable, pero que desde luego en el periodismo a veces se instala una especie o una suerte de tiroteo yugoslavo, cuando Yugoslavia se tiroteaban unos a otros sin darse las días, es evidente. Y que eso debe ser corregido, también lo es. La penúltima pregunta, que va para Mario. ¿Hay vida más allá de la civilización del espectáculo? Y hay una segunda parte. ¿Cuál es el antídoto para curar la civilización del espectáculo? Yo sí creo que hay, desde luego. La civilización del espectáculo no lo ha copado todo. Hay, hombres de cultura que actúan responsablemente, que no sucumben, digamos, al facilismo, a la banalidad, a la frivolidad. Por supuesto que sí, pero lo que prevalece, desgraciadamente, en este tiempo, yo creo que es la civilización del espectáculo. En algunas de las, digamos, artes, eso es mucho más visible que en otras. Yo creo que en el campo de la plástica, por ejemplo, es donde se pasa más gato por liebre. Allí vemos cómo falsos valores, pintores que carecen de talento pero que tienen astucia y habilidad y que son capaces de sorprender, de pronto reciben el beneplácito de la crítica y se convierten de la noche a la mañana en figuras celebradas, y celebradas no por públicos incultos, sino a veces por el sector, digamos, más respetable, más responsable de la crítica artística. Quisiera citar solo dos casos para no hablar en abstracto, ¿no? El caso de Damien Hirst, por ejemplo, o Kunz. Ambos son artistas enormemente exitosos en nuestro tiempo, y no solo porque venden sus obras, los objetos que producen, a precios absolutamente estratosféricos, sino porque los críticos más respetables los apoyan, los endiosan, nos dicen que las tonterías que producen son las obras de arte más representativas de nuestro tiempo. Eso ocurre en los países más cultos del mundo, ¿no? Seguramente ustedes saben que Damien Hirst hizo una subasta de sus propias obras, de las obras suyas que él tenía almacenadas, y que la Royal Academy, o sea, la institución más conservadora del mundo del arte en Gran Bretaña, le prestó su local para que este señor que corta tiburones y los encierra en cajas de cristal, ¿no, verdad?, o adorna calaveras con brillantes, vendió esta colección suya en cientos de millones de libras esterlinas, cientos de millones de libras esterlinas. Entonces, hay algo que funciona mal. Cuando en un país que se supone que es un país de alta cultura, donde además la crítica ha tenido un lugar muy importante en la vida cultural,
permite que personajes como Hirst y Kunz, y pongo el caso de dos artistas que yo creo que no son artistas. Bueno, además que Hirst tiene incluso la honestidad de decir que él no es artista, sí, que él no sabe dibujar, no sabe pintar, que él descubrió clarísimamente que no sabía dibujar ni pintar y que entonces iba a hacer otras cosas artísticas. Y se fotografió frente al cadáver en la morgue de Liverpool, me parece, fue su primer éxito artístico, el fotografiarse frente a un cadáver, ¿no? Y desde entonces pues ha hecho cosas que no tienen nada que ver con el arte, que son unos adefesios pintorescos, extravagantes, y que de pronto eso haya sido convertido en el artista más representativo, y en todo caso el más exitoso y el más rico de nuestro tiempo, nos demuestra que hay unos valores que se han desplomado, ¿no es verdad? Y Kunz, bueno, Kunz es exactamente lo mismo, es menos espectacular, pero las mismas cosas que produce, que no tienen nada que ver, yo diría nada que ver con lo que es verdadera creación artística, hoy en día pasan por ser los artistas más representativos de nuestro tiempo. Creo que en todos los órdenes, pero probablemente en ninguno tanto como el de la plástica, el fraude ha llegado a imponerse porque en ese campo el espectáculo ha pasado a ser mucho más importante que los genuinos valores artísticos, ¿no? Pues voy a hacer la última pregunta, no por ganas, porque creo que todos queremos hacer muchas más, pero bueno, parece que la frase que empleó Bill Clinton en su campaña del 92 acerca de es la economía estúpido, aquella famosa frase, ¿no? Es la economía estúpido, ha funcionado en Inglaterra proporcionando un éxito inesperado a los conservadores. ¿Por qué en España parece que en la gente se impone el resentimiento emocional en lugar del voto racional y vota más en contra de que a favor de? Bueno, eso sería pensar que el gobierno del Partido Popular lo ha hecho bien. Y yo creo que el gobierno del Partido Popular no ha hecho bien muchas cosas. Efectivamente no se gobierna solo con la economía, aunque la economía estúpido sea una... hizo fortuna aquella frase de Clinton. Clinton manejaba otra que también hacía fortuna. Ojo con los estados que son tan grandes que parece que te lo pueden dar todo, porque en realidad son estados que en realidad te lo van a quitar todo. En el Partido Popular también florecen los socialdemócratas como repollos en primavera. Hay frases, o hay recuerdos a los socialistas de todos los partidos, porque en todos los partidos hay socialistas. En el Partido Popular también. Y desde luego parece que es que los socialdemócratas han tenido un éxito últimamente, porque por más que el Partido Popular asegure que se han hecho grandes esfuerzos, que no dudo que se hayan hecho, no los han hecho ellos, lo hemos hecho nosotros, en controlar el déficit, el gasto público ha seguido creciendo. Y la única solución, cuando efectivamente te comen las deudas, es comportarse, como decía Daniel Lacalle, como una familia, no gastar lo que no tienes. Han hecho todo lo contrario que dijeron que iban a hacer. Y por otra parte han abandonado a veces la política, entendiendo por ello las decisiones que cambian también la vida de los ciudadanos, no solo a través de la cotización de la seguridad social que tienen que pagar. La han abandonado solamente para centrarse en el éxito económico. Y creo que ese es algo que el Partido Popular recoge hoy en forma también de desapego de votantes, ¿no? Bueno, yo diría, yo me permito discrepar ligeramente con Carlos. El Partido Popular se encontró en las manos con una crisis absolutamente monumental, en gran parte por la irresponsabilidad del gobierno anterior, que enfrentado a una crisis la negó y creyó que, como creía ese ministro brasileño, que abolió una epidemia de gripe por un decreto, ¿cierto? Yo creo que pasó algo así con Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero dijo que no había crisis, que diciendo que no había crisis, no había crisis. Entonces no tomó durante más de un año ninguna medida correctiva. Lo que hizo que la crisis se agravara muchísimo más y que el Partido Popular se encontrara con un país que estaba en una situación verdaderamente crítica y que no solo no pudiera aplicar su programa, sino que tuviera
que hacer unas políticas inmensamente impopulares. Hubiera sido más responsable por parte del Partido Popular hacer unas políticas que correspondiesen a lo que hubiera hundido a España en una catástrofe económica absolutamente sin precedentes. Yo creo que vendió muy mal esa política, que era la única posible para sacar a España del pozo en el que estaba, y de hecho libró a España del rescate, que hubiera sido una verdadera catástrofe, no solo económica, sino también política para el país, y ha sentado las bases de la recuperación. Eso es un hecho, aunque la creación de empleo sea todavía eficiente. El hecho es que la crisis, en lo peor que tenía, ha quedado atrás en estos años. Y lo ha hecho mediante unas políticas que, por supuesto, han sido enormemente impopulares y que no supo venderlas bien, aunque era dificilísimo vender una mercancía semejante al gran público. Pero yo creo que con los muchos defectos que se pueden, digamos, achacar al Partido Popular, en este campo, en el campo económico, actuó con gran responsabilidad e hizo lo mejor que se podía hacer por el futuro de España. Creo que las críticas al Partido Popular tienen que ver con la corrupción en su seno. Creo que en eso el Partido Popular no fue suficientemente claro, rápido, denunciando el primero que había elementos podridos en su seno, que se desconcertó, que trató de ocultarlos, y que eso lo ha desprestigiado tremendamente y que eso va a tener un costo político muy grave para él. Pero en el campo de la política económica, yo más bien saludo, aplaudo el sacrificio que hizo, digamos, desprestigiándose enormemente, haciendo las únicas políticas posibles cuando un país vive, porque en ese campo hay mucha demagogia. Hay solo una manera de enfrentar la crisis, no hay otra manera, es decir, recortes brutales, para parar el déficit, pues hay que hacer recortes, y los recortes tienen unos efectos sociales catastróficos, por supuesto, pero se puede inyectar, digamos, recursos a una economía que está deshaciéndose. Eso lo proponen los demagogos, pero ¿en qué país ha sido eso posible? ¿Dónde se ha superado una crisis como la que vivió España, creando empleo, mejorando las condiciones de vida de los jubilados, de los ancianos? Es que eso es imposible, eso no tiene nada que ver con la realidad, ¿no es cierto? Eso es pura demagogia. Y entonces la realidad es que no había otra política posible que esta política que ha desprestigiado tremendamente al Partido Popular, pero que en buena hora se hizo, porque si no España estaría hoy en día infinitamente peor de lo que está. ¿Estaría acaso como está Grecia? ¿Es verdad? Bueno, pues ya aquí ya se acaba. Tan solo una buena noticia para ustedes es que hemos filmado con 3 cámaras y estará en nuestra web para que puedan ustedes disfrutar. Yo creo que esta velada inolvidable, por lo menos para mí y creo que para muchos de ustedes, ¿no? También decirles que 2 cosas más, que les hemos dejado un pequeño folleto para que nos conozcan, si alguno nos quiere ayudar. No vivimos del Estado, vivimos de donativos de ustedes, de esa sociedad civil. Y sobre todo quería pedirles un favor. Los dos, yo estoy convencido, bueno, yo creo que todos ustedes están convencidos que es buenísimo, sería extraordinario que el año que viene vuelvan. Y yo les he dicho, os van a dar un aplauso que desde luego os va a quedar otro remedio que volver.